Listo. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Rodrigo Mejía. ¿A qué te dedicabas antes de la pandemia? Era mesero y pinche de cocina en un restaurante. Listo. ¿Tu nombre? Violeta Paz. ¿A qué te dedicabas antes de la pandemia? Era profesora parvularia en un colegio. ¿Cuál era tu ingreso mensual durante la pandemia? Antes y durante la pandemia. Pues antes de la pandemia ganaba un promedio de $500 más horas extras que podía hacer, y cuando ya pasó la pandemia me empezaron a bajar el primer mes, el primer mes me bajaron como unos $150, 200, Ya. y de ahí ya no percibí más. ¿Y te despidieron del local? Sí, me despidieron a los 2 meses que estuve ahí trabajando. O sea, al comienzo, después de la pandemia, de los 2 meses te despidieron. Sí, sí. Listo. ¿Te crees que eras productiva dentro de este trabajo? Sí, bastante. Era básicamente esencial para el desarrollo de los niños. Listo. ¿Actualmente sigues trabajando ahí? No me despidieron. Como no había como dar clases virtuales a los más pequeños, entonces ya no me necesitaban, entonces me despidieron. Listo. Más o menos, ¿cuánto era tu salario? Aproximadamente $800. 800. ¿Crees que eras productivo dentro de la empresa? Sí, era un mesero dinámico, igual, y como cocinero estaba todo el tiempo ayudando, comprando, viendo lo que necesitaba. Entonces, sí, me gustaba mi trabajo. Listo. Antes de la pandemia, ¿habías contraído algún tipo de deuda? Sí, me compré una moto porque era mi medio de transporte. Yo vivo un poco alejado de donde era el restaurante, entonces era como un medio de movilizarme. Listo. ¿Y te quedaste con esa deuda después de la pérdida del empleo? Claro, porque me compré, digamos, a los 3, 4 meses que me compré, me despidieron, entonces fue como que Claro, fue una inversión que ya no podía devolver, tenía que seguir pagando. Entonces, ¿y tenías algún tipo de deuda antes de la pandemia? Sí, me compré un departamento y hice un préstamo en el banco, entonces me quedé con esa deuda. ¿Y cómo estás haciendo para solventar los gastos de esa deuda? Eh, Conseguí trabajo en un pequeño restaurante que se abrió justo durante la pandemia. El restaurante es de aquí de Cayambe, se llama El Barril. Listo. O sea que ni bien te despidieron, buscaste empleo y encontraste ese. Sí, porque tenía que pagar la deuda del departamento. ¿Cuáles fueron los argumentos de la empresa para despedirte? Que se fueran a la quiebra, que no tenían ya el capital suficiente para pagarnos. Entonces ellos empezaron a disminuir a los empleados, a cortar uno por uno, y bueno, nos despidieron solo porque se fueron a la quiebra, según ellos. Pero es una mentira al final. Fue una situación muy dura, ya que fue hace relativamente poco que había empezado mi trabajo antes de la pandemia. Y me había independizado también recientemente, por lo que me compré el departamento, entonces quedarme sin trabajo fue duro para mí, ya que me quedé sin el sustento. Listo. ¿Vives en alguna casa, sea propia o arriendas casa? No, arriendo un departamento. ¿Y cómo solventaste los gastos de esta si perdiste el empleo durante la pandemia? El arriendo me dejaron vivir 2 meses donde vivía, entonces me tocó cambiarme a otro lugar más económico, más barato, entonces más o menos así tuve que hacer. Tuve que sacar permisos para poder sacar mis cosas de la casa. ¿Y has buscado algún otro tipo de empleo después de ser despedido? Pues estaba muy difícil porque como la pandemia nos llegó a chocar a todos nosotros, yo vi que no era muy fácil encontrar un empleo, entonces decidí como que emprender, ya que me había endeudado en una motocicleta antes, y de eso decidí hacer encomiendas, solventar mi propio uso, mi propio tiempo. Y hasta ahora estás viviendo de eso, de las encomiendas. Sí y no. Hago encomiendas y también me puse un restaurante, en el cual es un restaurante pequeño, pero ya es muy conocido acá. Se llama El Barril. Y bueno, eso. Listo. ¿Y actualmente ya te encuentras estable? Sí, actualmente me encuentro ya un poco más estable con mi nuevo trabajo. Listo. Eso sería todo. Muchas gracias.